Está establecido en la segunda enmienda de la Constitución, textualmente dice, no se violará el derecho a poseer y portar armas. Se considera como un derecho tener armas para defensa personal, pero ¿cómo frenarlo? Biden ha impulsado una legislación más estricta para la ley de control de armas, por lo tanto, cambios en las leyes, mayor seguridad en los colegios, cuentan con controles de seguridad similar a los aeropuertos. Hay algunas medidas que han sido consideradas polémicas, en la que los profesores están armados y son entrenados para saber actuar. El lobby con la Asociación Nacional de Rifle, la organización defiende el derecho a poseer armas para defensa personal o actividades recreativas. Y para profundizar en este tema estamos junto a Guido Larsson, analista internacional y director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Natacha, buenos días. Bien, ¿cómo podemos comenzar a analizar el hecho puntual, ¿no?, que gatilla, ¿no?, todo este nuevo debate que suele surgir una y otra vez en relación a la tenencia de armas? Ayer fallecieron ya cerca de 21 personas, cifra que podría ir aumentando con el paso de las horas, y ya hemos visto, lo que hemos contado recién, es que han habido cerca de 200 tiroteos, ¿no? ¿Cómo se puede analizar hasta ahora todo lo que está pasando en Estados Unidos y la violencia además? Bueno, se puede analizar como un problema que tiene larga data, desde tal vez los tiroteos de Columbine hace más de 20 años, que se está discutiendo en Estados Unidos, la regulación, la posesión, los efectos que tiene el acceso libre y fácil al armamento, y la falta de voluntad política en torno a la regulación y a la legalidad de la posesión de armamento, unido obviamente a algo que insinuabas tú, la enorme presión que ejercen grupos poderosos de lobby y que conciben de que la posesión de armas es una cuestión que forma parte, si se quiere, de la cultura política de los Estados Unidos. Acá hay una cuestión que es bien importante y que tiene que ver con el hecho de que un arma en Estados Unidos, y obviamente dependiendo del lugar, no significa lo que significa para nosotros. El simbolismo de un arma en Estados Unidos trasciende, por así decir, el simple uso para defensa, sino que tiene que ver con cuestiones de orden recreativa y con una cultura que se teje alrededor de las armas. Hay grupos de discusión en Facebook, hay grupos de tiro, hay reuniones colectivas que se hacen o que giran en torno al armamento, y eso ha llevado obviamente a la normalización y a la culturización de las armas en Estados Unidos y al hecho de que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de armas per cápita en todo el mundo por lejos. Entonces acá hay una cuestión por un lado de acceso, por otro lado de regulación, y también algo que decías tú con anterioridad, al déficit de alerta temprana en torno a casos como los que nosotros estamos viendo, que vimos ayer, y casos también como los de Sandy Hook, donde posiblemente nunca vamos a saber realmente la motivación, pero donde habían señales que hacían presumir un problema por parte de quienes fueron finalmente los responsables. ¿Cómo ha cambiado este tema de la tenencia de armas con la administración actual de Joe Biden, comparándolo con el anterior Donald Trump? Yo creo que no ha cambiado mucho, en parte porque la regulación depende de cada uno de los estados, y para que se generen transformaciones significativas, todo tipo de legislación debe pasar por el Senado que hoy día tiene 50 senadores republicanos sobre todo, de que se han negado una y otra vez a regular la posesión de armas. Acá también hay un elemento obviamente de cálculo político. Se entiende de que la regulación significa un coste a sus posibilidades de reelección o a las posibilidades del partido de mantener un grado de equilibrio con los demócratas, y por lo tanto hay desincentivos desde esa perspectiva. Pero evidentemente, como decía el presidente Biden el día de ayer, acá llegará un punto, imagino yo, dentro de la sociedad norteamericana, donde ese tipo de cálculos mezquinos de orden político deban dejarse atrás y deba discutirse en serio las razones estructurales de una sociedad de que año tras año experimenta masacres de esta naturaleza. Esta no es la primera vez que de hecho nosotros estamos conversando al respecto, y llama mucho la atención de que año tras año se repita esto, y pareciera ser de que la sociedad está completamente encapsulada, pasa rápidamente a otro tipo de tema y no se enfrenta al problema de raíz. Por lo tanto, el desafío de orden político, sobre todo para la administración, es absolutamente gigantesco. Pero profundicemos en ese tema, porque hablábamos, ¿no?, de que la Asociación Nacional del Rifle también ejerce cierta presión, ¿no? Pero ¿cuáles son los otros grupos que no quieren que haya más regulación en relación a la tenencia?
Mira, en general la Asociación Nacional del Rifle tiene franquicias de carácter local en todos y cada uno de los estados en Estados Unidos, pero particularmente aquellos estados que tienen regulaciones relativamente libres dentro del país. Hay otras asociaciones de lobby menores, pero que no tienen la capacidad de financiamiento que tiene el NRA norteamericano. Obviamente ahí hay un problema en términos de que el NRA determina de que el financiamiento, aparte de sus congresistas, va a depender de la postura clara que tengan aquellos congresistas respecto de la posesión de armamento. Y eso lleva a un problema que es más serio aún y que tiene que ver con la forma en que está absolutamente solapada el dinero con la política en los Estados Unidos y cómo grupos de lobby, grupos de presión son capaces de decir abiertamente de que si tal postura no se refleja en una condición de orden política, entonces dicho grupo no está dispuesto a financiar. Entonces, creo yo que con todo lo que hemos dicho en esta brevísima discusión nos damos cuenta de que el problema es absolutamente estructural. Tenemos un problema de salud mental, de acceso, de legislación, de grupos de lobby, de alerta temprana, etcétera. Y por eso el desafío es tan complicado y por eso parece que es tan difícil finalmente lograr una respuesta clara al respecto, porque intersectan distintos tipos de puntos. Ni siquiera hemos mencionado, de hecho, todo el problema asociado a cuestiones de racismo. Es decir, también uno observa que hay masacres que están asociadas a un motivo bien particular. Entonces, creo yo que la matriz del problema es tan compleja que probablemente esa es una de las razones que explica por qué ha tomado tanto tiempo, pero no hay que olvidar de que hay incentivos muy perversos desde dentro de la misma política estadounidense para mantener el statu quo. Y siempre existe la pregunta, ¿será este el caso que rompa el statu quo? Esperemos que sí, pero yo tiendo a ser pesimista al respecto. Guido, cuando hablamos de presiones, me imagino que obviamente está muy ligado al Congreso. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo en este caso? ¿Qué puede hacer el presidente? ¿Tiene alguna potestad donde él pueda impulsar ciertas regulaciones o cambios en esta materia? No, el Ejecutivo en realidad lo que puede hacer es tratar de generar una agenda legislativa tendiente a la regulación de armas, pero en último término eso igualmente va a pasar por el equilibrio que tiene hoy día el Senado norteamericano. Acá también hay una cuestión que tiene que ver con política de orden local, es decir, los senadores y los congresistas, los miembros de la Cámara de Representantes, no solamente tienen incentivos a nivel federal, llamémoslo así, a nivel de todo el país, sino que también hay incentivos mucho más locales, dependiendo de las comunidades y de los estados de los cuales ellos forman parte y de los cuales son representantes. Entonces, si uno va, por ejemplo, a Texas, bueno, los representantes de Texas, dado que es un estado que es muy proclive a la tenencia de armas, tienen realmente pocos incentivos para legislar al respecto porque entienden de que en la próxima elección pueden ser castigados debido precisamente a esa regulación. Y por ende, creo yo que la transformación no depende solamente del Senado, depende literalmente de un cambio cultural a nivel país. Como todo el mundo sabe, los cambios culturales toman mucho tiempo, ¿no? Es decir, no se puede simplemente cambiar la cultura de un día para otro, sino que requieren esfuerzos constantes que signifiquen un grado de consenso a todo nivel. Y cuando ya vemos el día de anoche, que fue realmente muy dramático, muy llamativo, vemos congresistas que están diciendo de que esto es efecto de la disociación que tiene esta parte de Estados Unidos con relación a la cristiandad o con relación a la religión. Cuando vemos que hay unos senadores, por ejemplo Ted Cruz, que dice que la manera de resolver esto es armar a los profesores. Es decir, ¿de qué estamos hablando? No hay ninguna evidencia científica, de hecho, que manifieste que hay una relación entre armar a un colegio, armar a los profesores, que dicho sea paso, no tienen realmente ni el entrenamiento ni la capacidad para ocupar armas. No hay ninguna relación entre eso y una disminución en la probabilidad de que se cometan este tipo de masacres. Entonces pareciera ser de que realmente el país está cayendo en una suerte de esquizofrenia con relación a la posesión de armas y a las potenciales soluciones que están presentando. Y eso creo yo que evidentemente significa un problema para el Ejecutivo, un problema para el país, pero también manifiesta un problema un poco más profundo y que tiene que ver con cómo senadores, miembros de la Cámara de Representantes, autoridades de orden política, se encuentran completamente disociados de la evidencia y de decisiones que fehacientemente podrían generar una transformación dentro del país. Y Guido, bueno, conversando en esta entrevista, como que uno se siente un poco atado de mano finalmente, porque está la presión en el Congreso, hay al parecer parlamentarios que no entienden la realidad o gravedad también de esta situación, planteando soluciones que realmente no suenan ni siquiera viables, como armar a los profesores.
¿Se puede saber más o menos qué camino o cuál es la eventual salida a esto, que además sea de corto plazo? Porque ya esto ha escalado de una manera demasiado grave y esto se sigue generando una y otra vez. ¿Qué se puede hacer en relación a esto? Bueno, se insinuó anoche de que un camino sería tratar de tal vez bypassear la política institucional y generar cambios desde abajo. Si uno va, por ejemplo, a una cuestión completamente distinta, que es el debate del aborto. En el debate del aborto hubo comunidades completas de ciudadanos norteamericanos que se movilizaron para poner presión a la Corte Suprema. Y ayer hubo algunas autoridades que hicieron esa insinuación, en el sentido de decir, mira, si el Senado está estancado, si la Cámara de Representantes no tiene realmente la potestad para legislar al respecto, se requiere de un esfuerzo colectivo a nivel de la ciudadanía para movilizar suficiente grado de capital humano y de capital político para generar transformaciones. Y uno ha observado cosas de esa naturaleza. Después de Sandy Hook hubo un intento de generar una suerte de contrapeso al propio NRA. Ese intento finalmente resultó poco fructífero, pero uno podría imaginar de que suficiente acción de orden colectiva, suficiente grupo de ciudadanos tendientes a frenar esta especie de liberalización total y completa respecto del uso de armamento podría generar presión a finalmente el establishment y a la institucionalidad. Pero obviamente eso va a requerir de esfuerzos adicionales. Pero eso me interesa. ¿Cómo ves tú el tema de la ciudadanía? ¿Hay división en relación a este tema de las armas? ¿Hay grupos que están a favor, grupos que están en contra? ¿Esto podría generar cierta polarización o no? Bueno, justo antes de esta conversación vimos al entrenador de básquetbol Steve Kerr, probablemente una de las figuras más conocidas al menos del deporte estadounidense, y uno observa de que hay líderes de opinión o personas al menos del ámbito del entretenimiento muy conocidas que tienen posturas claras al respecto, pero que no han politizado dichas posturas. Y lo que hizo anoche Kerr tal vez marca un poco el camino, en el sentido de que se requiere responsabilidad por quienes tengan visibilidad, por quienes puedan movilizar masa, por quienes tengan presencia en los medios de comunicación, de ser mucho más duro y de ser mucho más enfático en torno a que las transformaciones son requeridas precisamente para evitar masacres absolutamente horrorosas como las que vimos el día de anoche. Pero claro, no sirve solamente un Kerr, se requiere de múltiples figuras actuando al mismo tiempo y siendo liderados por quienes tengan capital político, por ejemplo Kamala Harris, eventualmente el propio Joe Biden o algunos congresistas que tengan o que puedan tejer puentes entre el lado republicano y el lado demócrata. El desafío es gigantesco, es enorme y es posible, aunque una vez más yo tiendo a ser pesimista al respecto, pero es posible de que finalmente después de esta masacre se tomen los pasos para finalmente detener esta enfermedad. Ojalá así sea. Y vamos a quedar pendientes a esta noticia. Guido Larsson, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Buenos días.